Vamos a hacer el problema 490 que está en la guía didáctica y dice así, una placa rectangular de aluminio. A ella me da algunos datos. Una placa rectangular que tiene un ancho y un largo. El material es aluminio. Símbolo del aluminio es Al. Me dice que está a una temperatura de 0 grados Celsius. Entonces, temperatura inicial 0 grados Celsius. Posee un área de 40 centímetros cuadrados. Entonces, área inicial o superficie inicial es lo mismo, 40 centímetros cuadrados. Entonces, este rectángulo tiene un área de 40 centímetros cuadrados. Dice después, siendo el coeficiente de dilatación superficial. El coeficiente de dilatación superficial es beta, que corresponde al aluminio, es de 48 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Grados Celsius a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre grados Celsius. Es la unidad de medida del coeficiente de dilatación superficial. Entonces, estos son mis datos y pide calcular. Entonces, las incógnitas son en la primera situación, el área final o la superficie final SF para 50 grados Celsius de temperatura final. En la segunda situación, nuevamente superficie final, pero a menos 20 grados Celsius. Es decir, vamos a hallar la superficie final en dos situaciones diferentes, cuando va de 0 a 50 grados o cuando va de 0 a menos 20. ¿Se entiende? Yo tengo que mi variación de superficie, es decir, la cantidad de superficie que se agranda con respecto a la superficie inicial. Esa es la variación de superficie, o lo que es lo mismo decir, la diferencia entre la superficie final y la superficie inicial. La variación de superficie es igual a superficie inicial por coeficiente de dilatación por variación de temperatura. Entonces cambiamos por los datos. Tenemos que la superficie inicial es de 40 centímetros cuadrados. El coeficiente de dilatación es de 48 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Celsius, que es lo mismo que grados Celsius a la menos 1, por variación de temperatura, que es la diferencia entre temperatura final y temperatura inicial. En el primer caso, entonces, la temperatura final es de 50 y la inicial es de 0. Entonces vamos a poner 50 menos 0 grados Celsius. Ahí se simplifica grados Celsius con grados Celsius y el resultado debe dar en centímetros cuadrados. Vamos a calcular. A ver. Ahí se ve mejor. Va a ser entonces 40
por 48 exponente menos 6 por 50 menos 0 es 50. Esto es igual a 0,096. Y no hay que olvidarse de poner la unidad de medida, que es centímetros cuadrados. Entonces, cuando va de 0 a 50 grados Celsius, la superficie cambia en 0,096 centímetros cuadrados. Entonces, mi superficie final va a ser igual a la superficie inicial más la cantidad que varió. ¿Sí? Entonces, la inicial es de 40 más 0,096. Eso es igual a 40,096 centímetros cuadrados. Se procede de la misma manera con la parte B del problema. Variación de superficie va a ser igual a superficie inicial por coeficiente de dilatación por variación de temperatura. La superficie inicial es de 40 centímetros cuadrados por 48 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Celsius, por la variación de temperatura. Temperatura final en este caso es menos 20, se pone menos 20, y la temperatura inicial es 0 grados Celsius. Se simplifica y tengo 40 por 48 exponente menos 6 por menos 20, menos 0 me da menos 20 por menos 20. Es igual a menos 0,0384 centímetros cuadrados. Muy bien. Ahí nuevamente hago que la superficie final es igual a superficie inicial más variación de superficie. Entonces la superficie final para este caso sería 40 centímetros cuadrados más menos 0,0384. Entonces acá más por menos me da menos, y en realidad es una resta. 40 menos 0,0384 me da 39,9616 centímetros cuadrados. Vemos que en un aumento de temperatura, cuando va de 0 a 50, aumenta la superficie. Sin embargo, cuando va de 0 a menos 20, que es una disminución drástica de la temperatura, hay una variación negativa, es decir, en vez de crecer, esto se contrae. En el primer caso tenemos 40,096 centímetros cuadrados y en el segundo 39,9616 centímetros cuadrados.